Interesante, sobre todo cuando se tienen niños pequeños. Cuando el niño llega con la tarea a la casa y por decir algo, a lo mejor, no sé, matemáticas o historia, pero de pronto el padre es ingeniero o es historiador o profesor y llega con la tarea y lo primero que hace uno es rascarse la cabeza y le dice al hijo, espérame un momentico, ya estoy contigo, dame un tiempo. Y en ese tiempo lo que uno comienza a hacer es volver a recordar y coger el libro del niño y ponerse a estudiar, a repasar. ¿Por qué? Porque sencillamente esas cosas que en su momento estudiamos no las profundizamos y por lo tanto no entraron a formar parte de nuestra vida, como sí aquellas que a diario vivimos. En las cosas que a diario nosotros nos vamos desenvolviendo, son cosas que casi que vamos haciendo de una manera mecánica, van fluyendo de una manera natural. Veíamos también que habíamos caído en la displicencia, porque nos creíamos nosotros, nos jactábamos de conocer la palabra de una manera diferente como nos la estaban enseñando. Entendíamos una serie de cosas y eso nos llevaba a la burla, al sarcasmo con los demás, porque de pronto estaban equivocados. Y hay muchos términos que de una u otra manera los hacemos desobligantes. Cuando de pronto nos encontramos a alguien que tiene una dificultad, pues nos bajamos por el ladito y le decimos, tranquilo que Dios proveerá. El justo por la fe vivirá. Esas palabras que estamos soltando no son más que el reflejo de lo que tenemos en nuestro corazón. Indiferencia, insensibilidad, insensatez. Y eso nos llevaba a la tercera parte, que es que el conocimiento de la verdad no era algo que cobraba vida en nosotros, porque si nosotros somos insensibles ante las necesidades de las demás personas, entonces, ¿qué puede estar pasando con esa palabra? Veíamos nosotros dentro del estudio, fuimos a Marcos 12, del 2 al 34. En Marcos 12, en Marcos 12, el capítulo 28, versículo 28 al 34. Cuando estudiamos este mandamiento, vamos a volverlo a leer, encontramos, acercándose uno de los escribas que los había ido a disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. Aquí, en este mandamiento que nos está hablando el Señor, nos está hablando de cosas muy puntuales. Empieza diciéndole, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Cuando nos está hablando uno es, nos está diciendo que es el Creador, que es único, que es nuestro Señor y que somos sus criaturas. Que como tal, nosotros no somos nada sin Él.
que cada acto o cada acción tiene que venir dirigida por Él, que la dependencia de Él debe ser una dependencia total en cada instante. Y luego nos dice que lo tenemos que amar a Él con el corazón, con la mente, con todas nuestras fuerzas, con el alma. Cuando nos está diciendo, nos está hablando completamente de todo lo que está compuesto en nuestro ser. Nos está hablando que con todos los sentimientos, todo el razonamiento, toda nuestra lógica, todo, absolutamente todo, lo que hay en nosotros debe estar dispuesto para amar a nuestro Señor. ¿Y cómo podemos amarlo con nuestro cuerpo? Pues del cuidado que le demos a Él, es una manera de amarlo y de honrarlo. Nuestra mente, nuestra sabiduría, nuestros conocimientos, todo va completamente depuesto a la autoridad de Él. Y nos está diciendo a sí mismo que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Nosotros nos amamos a nosotros mismos cuando tenemos identidad en Él, cuando sabemos exactamente quiénes somos en Él, cuando sabemos a quién tenemos. Eso nos permite tener una valía, tener una autoestima, andar con una mirada hacia adelante. Y si nos podemos amar a los demás. De la misma manera como la amamos a Él, con todo el corazón, con toda una disposición total frente al prójimo. Y cuando Él le termina diciendo esto, el Señor le dice, hombre, al ver que ha contestado sabiamente, le dice, estás cerca del reino de Dios. Y aquí quiero que por favor vamos colocando un llamado o resaltemos, está cerca del reino de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros dependemos de Él, lo tenemos como nuestro Señor y lo amamos con todo nuestro ser, y asimismo ese amor que Él nos está colocando para que le amemos, lo transmitimos a nuestro prójimo, todas estas cosas nos permiten estar cerca del reino de Dios. También habíamos visto a Juan 3. Y en Juan 3:3 encontramos Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí hay otra parte que por favor subrayemos. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es sacrificar todas nuestras acciones actuales para empezar a vivirlas como Él quiere que las vivamos. Es volver a nuestro estado natural, es volver al estado donde Él nos creó en una reconciliación total. Y eso nos va a permitir a nosotros ser personas completamente diferentes en nuestro actuar, en nuestro pensar, en nuestro hablar, en la forma como vemos la vida y cómo podemos actuar frente a los demás, en el manejo y dirección que demos a las personas que Él ha encomendado a nuestro cuidado, nuestro hogar, nuestro cónyuge, nuestros hijos, los que tienen a sus padres, en sí, el núcleo familiar cerrado donde Él nos ha colocado. Y esta nueva forma de vida es la que nos permite empezar a crecer en esa comunión, porque la única manera como nosotros podemos actuar es cuando estamos en una comunión permanente con Él, porque Él nos está hablando y nosotros actuamos cuando le estamos escuchando. Él nos está mostrando y nosotros vemos lo que nos está mostrando. Pero el nacer de nuevo, el dejar de ser
las personas que hemos venido siendo nos permiten ver el reino de los cielos. Y aquí hay algo interesante en lo que hemos venido estudiando. Si lo amamos con todo el corazón, como nos dice en el gran mandamiento, estamos cerca. Y si nacemos de nuevo, vemos el reino de Dios. ¿Qué tan lejos? ¿Dónde queda Melgar? Nos diría un extranjero. Cerca de Bogotá. Melgar es una ciudad cerca de Bogotá. Tunja es una ciudad relativamente cerca a Tunja, más o menos, 1 hora y media, 2 horas en auto. ¿Dónde queda Unicentro? No, está cerca de aquí. Eso es cerca. Sabemos que está allí. Si ve esa casa tan... Sí, es bonita esa casa, ¿cómo quedó? La estoy viendo. Estamos viendo de pronto un espectáculo. Estamos viendo un paisaje. Estamos viendo a alguien. Pero hay algo supremamente importante en estas dos. Estar cerca y ver no implica estar dentro. Vamos a Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces aquí ya empezamos a tener algo más claro. Vemos el reino y estamos cerca de él. ¿Qué tan cerca? Pues es relativo a cada una de las personas. Pero lo más probable es que todos queremos entrar. Y él nos dice, para entrar al reino de Dios es necesario nacer de agua y del Espíritu. Y aquí es cuando empezamos a mostrar lo que nosotros creemos. Nacer de agua, nacer del agua, es entender que nosotros somos pecadores, que fuimos justificados por la sangre derramada por Cristo en la cruz, que esa sangre nos ha limpiado y que ahí nos está mostrando la manera como tenemos que actuar, que Dios nos justifica a través de su Hijo en la cruz del Calvario. Y nos está diciendo también que nosotros tenemos que tener una relación y una posición en Él, una relación que es la que nos permite entender que nosotros somos hijos de Dios, algo que Él nos da, un don que nos da y que no nos ha costado absolutamente nada, y nos da una posición que nos hace herederos del reino. ¿Esto qué quiere decir? Que el creer en Él implica que nosotros actuemos. Un heredero del reino es aquel que actúa como debe vivir en el reino. Alguna vez en prédicas anteriores el predicador nos hablaba de cómo se debía vivir en un reino y nos colocaba ejemplos. Por ejemplo, vivir en un reinado, no sé, bien, cualquiera de estos reinos de Europa. ¿Cómo actúa un heredero del reino? Pues actúa como tiene que ser. Las costumbres, la educación y el desenvolvimiento. Para nosotros el actuar no es más que una fe desarrollada que implica que actuemos. Una fe sin obras no nos sirve de nada. Creer en Él y entender que somos justificados por Él, pero no actuamos de esa manera que creemos, de nada nos sirve. El nacer de agua es eso, entender la justificación que nosotros tenemos en Cristo Jesús. ¿Y qué es nacer del Espíritu? Esto solamente viene de Él. Es el Espíritu en nosotros, porque es lo que nos permite a nosotros uniformidad, comunión. Es tener unidad de pensamiento con Dios. Es actuar como en el huerto actuaba Adán.
un ejemplo de la comunión y de la unicidad de pensamiento de Dios con Adán? El nombre de los animales. ¿Quién colocó el nombre de los animales? Adán. ¿Y por qué lo colocó? Porque era tal la comunión que tenía con Dios, que Dios le estaba hablando y él los estaba colocando. Por eso, desde el huerto, la jirafa se llama jirafa. Y por muchos años más, hasta la eternidad, seguirá siempre llamándose jirafa. El perro será siempre perro. Y así todos los animales. Es el ejemplo más sencillo que nosotros podemos entender de lo que es la comunión con Dios. Esto es nacer del Espíritu. Todo esto lo habíamos visto anteriormente. Y estoy seguro que en el estudio que cada uno ha venido haciendo de estas enseñanzas anteriores, son muchas cosas más las que Dios a cada uno le ha enseñado y que nos permite ver la realidad en que estamos viviendo. Y nosotros lo estamos estudiando, no es tanto como para seguir agregando conocimiento a nuestro entendimiento, sino que entendamos, vivamos y actuemos y seamos el reflejo de Él a diario en cada una de las cosas que nosotros estamos haciendo. Porque nuestro testimonio es permanente, es desde el momento, inclusive en la manera como dormimos, por ejemplo. Es interesante, en una noche de frío, por ejemplo, cuando uno piensa solamente en arroparse y no piensa en su cónyuge o en sus hijos, si tiene hijos. ¿Y por qué no? En los hijos con sus padres está haciendo mucho frío. Voy a ver si están arropados. Pero una persona cuya palabra no está cobrando en él, pues sencillamente es insensible. ¿Y qué es lo primero que hace? Pues arroparse. Y si tiene más frío, pues busca otra cobija y se arropa. Y los demás, cada uno que se defienda. Pero podemos nosotros en determinado momento decir, todo esto yo lo cumplo. Es más, yo vivo con un gozo en el espíritu permanente, pero los actos reflejan lo contrario. Porque primordialmente a la primera persona que nos engañamos es a nosotros mismos. La mentira tan sutil que Satanás coloca en nuestras vidas es hacernos creer que nosotros estamos actuando bien, que las cosas que estamos haciendo las hacemos bien, que no hemos pecado. Pero cuando empezamos a mirar las cosas que Dios nos enseña, entendemos que hay algo que de pronto nosotros no hacemos y que ahí está, estorbando en nuestras vidas, que es lo que no nos permite realmente nacer de agua y del Espíritu, que es la santidad de Dios en cada uno de nosotros. Por favor, vamos a Mateo 18. En este capítulo y en el anterior, cuando empezamos a estudiar, son una serie de enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo hace. Él se va moviendo por la región. Veremos en algunos de los pasajes que dice que se encontraba en Ciro y Tirón, por este lado de acá, suponiendo que este es el mapa de Israel. De ahí nos dice que se va para Galilea, de Galilea pasa a Capernaum, y etcétera. Es todo un viaje, un recorrido que hace enseñando. Y estando en el último viaje, él comienza a enseñar. Y nos habla, por ejemplo, en el capítulo 18 podemos encontrar de la parábola de la oveja perdida. Y ahí nos habla del pastor que tiene 100 ovejas. Y una de ellas se le pierde. ¿Qué es lo que debe de hacer? Pero hay algo que personalmente
me llamó mucho la atención, me impactó cómo él va relacionando todo esto en uno solo. En el capítulo 18, versículo 15, empieza diciendo, por tanto, vienen unas enseñanzas anteriores. Esta palabra, por tanto, es una conjunción que nos lleva a un resultado o a una consecuencia. Quiere decir que todo lo que viene implícitamente va a llevarnos a una conclusión o a un resultado, y es la que él nos empieza a decir en este momento. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Trae una serie de enseñanzas y él llega y dice, por tanto, y nos empieza a hablar aquí fundamentalmente del perdón. Y nos dice algo muy particular, que quiero que hagamos un alto hacia donde nos lleva el Señor. Dice, si tu hermano peca contra ti en privado, ve y habla con él. Si aún así él no reacciona, dilo ante 2 o 3 testigos. Y si no, dilo a la iglesia. Y si no, trátalo como publicano y gentil. Este pasaje sí que ha sido mal interpretado por el mundo cristiano. Dice, no, ya fue presentado, entonces como no se arrepintió ni cambió, fuera, expulsado. Ahí no está diciendo eso. ¿Qué nos está diciendo él con las personas que no conocen de Cristo y que por supuesto están muertos espiritualmente, que viven en el pecado? ¿Qué nos está diciendo que hagamos? Que tengamos misericordia de ellos y que empecemos a compartirle su vida, a hablarle de él, para que sea claro y para que su vida sea completamente diferente. Aquí lo que nos está diciendo es que si después de reunir este ciclo la persona continúa, ¿qué hay que hacer? Borrón y cuenta nueva. Vuelve y empiece. Uy, pero si es que el hermanito lleva como 25 años en la iglesia, ¿qué importa? No ha entendido. Volvamos a empezarle a explicar desde lo más sencillo hasta que él disponga su corazón para que el Espíritu le enseñe. Y luego él nos dice continuamente, ahí abajito nos dice que lo que nosotros atemos en la tierra será atado en el cielo y lo que desatemos será desatado. Pasaje que también ha sido mal interpretado, porque con esto atamos espíritus en una época, no sé si de pronto se sigan haciendo, algunos lo hacen, expulsamos. No, aquí nos está hablando del perdón. Cuando yo no he perdonado a mi hermano, lo tengo ahí, lo tengo cogido. Y esa amargura es la que está llenando mi corazón. Y eso que estoy haciendo aquí en la tierra se está reflejando en el cielo. Por lo tanto, hay algo que me va a impedir entrar al reino de los cielos. Yo tengo que liberar y tengo que perdonar. Y seguidamente Pedro le pregunta, entonces, si mi hermano pecare contra mí, ¿cuántas veces habré de perdonarlo?
7 veces, y le contesta, no, 70 veces 7. Y es interesante esta figura de 70 veces 7. Los que les gustan las matemáticas pueden jugar. Multipliquen siquiera 70 veces por 7, o 7 a la 70 potencia, o 70 a la potencia 7, o desarrollen el binomio de Newton con el 7. Mire, es una cifra supremamente grande. Créame que es una cifra supremamente… ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que nosotros tenemos que enseñarnos a ver en las personas es su esencia, no sus falencias. Es la imagen de Dios en ellas. Y eso implica que el ser el reflejo de Él nos va a permitir tener un corazón tan amplio y tan sensible que las ofensas no van a tocarnos. Y las perdonaremos 1, 2, 3, 5, 10 veces, las que sean, ¿no? ¿Cuántas veces le dicen, pero cuántas veces tendré que perdonarle lo mismo? No sé, otra vez más. Eso es lo mismo que la persona que le está enseñando a alguien. Muchas veces tenemos por costumbre colocar límite de tiempo para que una persona entienda, empezando por nuestros hijos. Ya le expliqué 3 veces y, pues si no entendió, explíquele la cuarta. Pero van 50, la 51. Algún día entenderá. No todas las personas tienen la misma habilidad para entender cierto tipo de cosas. Hay unas personas que tienen la habilidad, la rapidez de un rayo para jugar con el cálculo, álgebra, cálculo, trigonometría y todo este tipo de cosas, física cuántica. Y hay otras que tan pronto se les habla de matemáticas y uy, se le dañó el día. Hay otras personas que son supremamente hábiles para las manualidades. Hay otras como yo que cuando me hablan de manualidades, eso sí es una penitencia. Mire, le voy a contar un secreto. Yo estudié ingeniería. Primer semestre me tocaba ver dibujo como electiva, creo que llama la palabra. Entonces pregunté, ¿qué es electiva? Si la quieres tomar ahorita, la tomas ahorita, si no la tomas en curso de vacaciones o después. Le dije, después. Dibujo. Después, hasta que se acabó el tiempo. ¿Y cómo les parece que con corbata andaba con la regla T? Ya estaba trabajando y con la regla T para arriba y para abajo con los muchachos de primer semestre. Y yo sufría mucho porque los cortes, hasta que sencillamente me dije, no, vamos a ver. ¿En dónde está el secreto? En que el maestro se me arrimó el día del examen final, un señor muy querido, me dijo, ¿tú qué haces? Le dije, no, yo estoy trabajando en tal parte, ya tenía un buen trabajo. Y me dijo, ¿y ya tú te graduaste? Me dijo, sí, claro, ya yo, esta es la última. Me dije, ¿qué haces aquí? Le digo, no, lo que pasa es que no la vi. Le digo, no pierda más el tiempo, no sufra. ¿Cuánto necesita? Le dije, yo con 3 quedo contento. Dijo, tiene 3.5, váyase y estudie. ¿Ya? ¿Cómo me vería sufriendo? ¿Ya? Y eso no me hacía menos. ¿Ya? Habían unos muchachos, sí, claro, me gradué, afortunadamente. ¿Ya? ¿Eso qué implica? Que uno tiene que entender que las cosas debe de hacerlas con amor y tranquilidad. Volvamos al pasaje 18. Veníamos con toda la enseñanza anterior y él nos trae la conjunción por tanto. Y luego en el capítulo 23 nos dice por lo cual. Aquí es donde viene la conclusión. Nos viene hablando del amor, de la entrega, del cuidado de las personas, del perdón que debemos de tener y luego nos viene con una parábola y nos arranca diciendo por lo cual. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que hemos visto, si no se cumple lo que vamos a leer, es como si hubiéramos perdido el año. Es como si nos tocara ver dibujo 3. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante es igualdad, a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado
uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Dejémoslo ahí por el momento. Es la naturaleza de nosotros. Nos dan y nos damos. No se trata de que si estamos debiendo plata no paguemos. Vamos a mirar en detenimiento qué es lo que el Señor nos está enseñando ahí. 10,000 talentos. Quiero que miremos las cuentas. Talentos. Muchas veces pasamos y de pronto no le damos el valor que tiene. 10,000. Un talento equivale a 3,000 ciclos. Un ciclo a 16.0 gramos. Quiere decir que los 3,000 talentos son 48,120 gramos. Vamos por partes. 48,000 gramos. El talento venía en plata, se medía en plata. Trataron de hacerlo en oro, pero no prosperó. Ahorita les explico, menos mal que no prosperó en oro. Pero vamos siguiendo con las cuentas. 48,120 gramos de plata multiplicado por 10,000. Eso nos da 481 millones de gramos. Según el Banco de la República, al día viernes a las 5 de la tarde, el gramo de plata está a 1,057 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que la deuda de este siervo era de 505,260 millones. Mire, es medio billón de pesos. Algo así como esas cifras que logra escuchar uno frente a la construcción de una. Medio billón. Para volverla un poco más razonable, la cifra la convertí en dólares. 266 millones de dólares. Esa era la deuda de este siervo que le fue perdonada. ¿Ya? Vamos a mirar el otro. Nos habla de 100 denarios. El denario tiene la equivalencia a una moneda griega que es el dracma. Se mide en 3.4 gramos, pero aquí cambia. Este es en oro. Pero para la época, vamos a tomar un ejemplo supremamente más sencillo para que no nos duela la cabeza. Un denario equivalía al salario mínimo legal vigente de un día. Lo encontramos más adelante, unas 2 capítulos, donde nos está hablando de los jornaleros. ¿Se acuerdan? El que contrata por la mañana y el otro y que a todos les paga exactamente lo mismo, es el jornal. Entonces vamos a volverlo en pesos colombianos.
El salario mínimo está en 589.500 más 70.500 del auxilio de transporte, da exactamente 660.000 pesos. Dividido por 30 nos da 22.000 pesos. Pero como son 100 días, nos da 2.200.000. Esa era la deuda. Convertido en dólares, 1.100 dólares. 500.000 millones de pesos, medio billón de pesos frente a 2 millones. 266 millones de pesos frente a 1.100 dólares. Es una deuda de una magnitud muy grande. ¿Y sabe cuál es el valor de esa deuda tan grande? La que Jesús nos perdonó en la cruz del Calvario. De una magnitud de estas, es la deuda que nosotros teníamos con Él. Y Él nos la perdona. Va a la cruz. Muere, vierte su sangre para pagar una deuda que cada uno de nosotros tenía con Dios Padre. Y nos dice que cada deuda que alguno en la tierra tenga con nosotros, difícilmente puede superar los 1.100 dólares, comparada con esta magnitud. ¿Por qué perdonar es tan difícil para nosotros? Cuando no estamos perdonando, estamos atando. Mire, Jesús, para pagar este precio, le pasó de las cosas más horrendas que le pueden pasar y por las cuales nosotros nos enfurecemos a diario en una mínima parte. Dice la palabra en Lucas que una multitud de gente, no era policía, venía con palos y con armas y lo detienen. Y lo detienen de noche. Cuando empezamos a estudiar la historia de la época, solamente podían detener a una persona las autoridades competentes. Hoy día también lo ve. Es exactamente lo mismo. Es como que un grupo de 100 o 50 personas con palos vinieran y nos detuvieran a cualquiera de nosotros. Punto 1, le están violando los derechos humanos. Punto 2, es llevado a la casa de Anás, donde estaban los demás miembros del Sanedrín. Las leyes y las costumbres de la época para el Sanedrín decía que éste solamente podía operar en su sede y de día. Arbitrario el juicio que se estaba cometiendo con él. Es llevado a un juicio sin que tuviera la mínima defensa. Y ahí salen testigos falsos. Le violaron el debido proceso. Es llevado de un lado para el otro, injuriado, pateado, flagelado. Los romanos tenían la costumbre, cuando flagelaban, lo hacían con un látigo que tenía unas características muy crueles. Era más o menos de unas 2 pulgadas en cuero. Los que trabajan el cuero saben que las puntas del cuero corta. En la mitad del cuero tenía una bola como un balín y en la punta estaba una especie de garfio. Imaginemos, golpea, impacto, azota, corta, rasga. Por eso la palabra dice que su cuerpo fue una sola llaga. Lo ponen a transportar una cruz, no sé cuántos metros. Y la gente que creen que le gritaba, la misma gente que alguna vez lo escuchó, la misma gente que en su momento fue alimentada por él, las cosas más horrendas.
es clavado en la cruz y sus túnicas son sitio para que jueguen dados. Por favor, ¿qué dijo él? Vamos a Lucas 23:34. Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él no los estaba perdonando, estaba pidiendo perdón por ellos. ¿Y saben por qué? Porque nunca se sintió agraviado. Era tal la comunión que tenía con el Padre Celestial que su corazón estaba protegido por el amor puro de Él. Y un corazón protegido por el amor puro de Él no permita que el agravio, la ofensa, entre a Él. Por lo tanto, no había rencor, no había resentimiento, no había dolor. Y Él pide perdón por ellos. ¿Por qué es tan difícil para nosotros perdonar? ¿Y será que alguien en carne pueda perdonar un agravio fuerte? Hace unos 10, 11 años tuvimos oportunidad de conocer a una pareja que había vivido algo supremamente difícil. Muchos años atrás, en la población de Acacías Meta, una señora tenía un hijo, más o menos de unos 20 años. Este muchacho un día cualquiera salió a reunirse con sus amigos y estaba en un bar del pueblo. Y allí se armó un alegato con otras personas. Otro muchacho de una edad similar lo agredió de una manera tan violenta que le cegó la vida. Era el único hijo que tenía esta señora. Por supuesto, ella cayó en un dolor muy profundo. Pero en ese dolor profundo ella conoció de la palabra. Y la conoció de una manera tal que nació de nuevo y llegó a un nivel tan puro que pensó a caminar dentro del reino de Dios. Y ya involucrada dentro de la obra de Dios, un tiempo después, años más adelante, empezó a trabajar en las cárceles. Y entrando a una cárcel iba a compartir la palabra y llevaba alimentos y llevaba ropa para vestir a los reclusos. Encontró en un patio de la cárcel donde entraba a un recluso en estado de indigencia, porque todos sabemos que en una cárcel, si no se tiene dinero, se puede llegar a vivir fácilmente en la indigencia. Y ella se arrimó y lo vio, estaba sucio, mal alimentado y mal trajeado, y le fue a compartir las cosas que llevaba. Cuando él se voltea y la ve, se encontró cara a cara con el hombre que le había cegado la vida a su propio hijo. Ella inmediatamente lo abrazó, le dio la comida y empezó a visitarlo permanentemente. Le llevaba ropa, le compartía del Señor. Y este muchacho, cobrando vida, empezó a ejercer trabajos que le permitieron acortar el tiempo de cárcel. Había sido condenado más o menos a unos 18 años. Llegó a pagar cerca de 13 años. Pero cuando salió, había pasado algo supremamente difícil para este muchacho. Su familia ya no estaba en el pueblo, se había ido muy lejos, no sabía dónde estaba. Esto suele suceder generalmente con los reclusos que son condenados a condenas largas, son abandonados por su familia. ¿Qué creen que hizo la señora? Se lo llevó para su casa
le dio una habitación y lo empezó y lo continuó tratando como si fuera su hijo, como si fuera su propio hijo. ¿Será que algo de esta magnitud nos puede pasar a nosotros en nuestros hogares? ¿Será que la falla que nuestros hijos cometen con nosotros es tan grande, tan llegar a una similitud de estas, como para que nosotros digamos que no lo perdonamos? Frente a sus fallas, frente a las cosas equivocadas que está haciendo de su vida. ¿Será que nuestro cónyuge nos ha hecho cosas de este tamaño para no perdonar? Es triste. Dios nos ha permitido a mi esposa y a mí conocer hogares separados bajo el mismo techo, más de 20 años separados bajo el mismo techo. Y cuando entramos a mirar cuál fue la causa de la separación, no fue más que una bobada. Y el orgullo pudo más que el perdón, fue que me tocó mi orgullo. Hogares destruidos porque alguna vez de pronto el Señor fue a entrar y le habían corrido ¿qué se llama? El cerrojo a la puerta de la calle, y él se sintió ofendido. Me echaron de mi casa y me fui. Y no hubo nada que les hiciera entender que había que bajar la cabeza. Ay, pastor, es que si usted supiera lo que me ha hecho, es de esta magnitud. ¿De cuál magnitud lo vamos a comparar? ¿El de esta señora de Acasías o del de la parábola que debía 10,000 talentos? Cuando Jesús nos está diciendo, por lo cual nosotros tenemos que perdonar. Hijos, de pronto que fueron abandonados por sus padres y empiezan a llevar en su corazón una amargura, porque ¿cómo me hizo esto? No nos olvidemos del mandamiento: honra a padre y a madre. Ahí no hay ningún condicionamiento. Ahí no dice, honra a tu papá y a tu mamá si se portan bien contigo. Honra a tu papá y a tu mamá si te pagan la universidad. Honra a tu papá y a tu mamá si te está comprando ropa cara. Hónralos. No importa quién sea. No importa lo que haya hecho. Y si te hizo algo, si no lo tuviste en los momentos en que lo necesitabas, sencillamente perdona. Pero bueno, ¿yo ya qué puedo hacer si ya o mi hijo, o mi padre, o mi madre, o mi esposo, o mi esposa ya murieron? Mire, la palabra desatar se trata de liberar, de que no haya esclavitud. Si alguno de nosotros llegase a tener la dificultad de haber tenido algo muy difícil y por lo tanto que nos ha dolido tanto y no perdonamos a esta persona que ya falleció, es un bonito tiempo para arrodillarnos a nuestro Señor y pedirle perdón a Él y colocar eso de una manera transparente para que nos limpie el corazón. Pero nos engañamos tanto nosotros que ante una situación encontramos lo siguiente: no, yo ya perdoné. Dice, ay, pero que no lo vea. ¿Sí sabe fulano de tal cómo le parece que lo echaron del trabajo? No, no me alegro, pero me corre un fresco. ¿Eso qué es? Que de pronto estuvimos en algún sitio, en alguna iglesia, y a lo mejor no fuimos tratados de la mejor manera. ¿Qué tal si decimos vamos a saludar a nuestra anterior comunidad? Uy, no, yo ya los perdoné, pero allá no. Estamos juzgando. Y cuando uno está juzgando, no está perdonando. El perdón implica una liberalidad tal que uno recuerda sin dolor.
Cuando recordemos la agresión que nos hicieron y sencillamente nos resbale, somos libres. Mire, el no perdonar trae amargura y por consiguiente hace que nuestro corazón se endurezca. Y por eso es que esa parte endurecida hace que nuestro carácter actúe de una manera indebida ante las demás personas. Es cuando encontramos barras bravas, encontramos adicción a cualquier tipo de sustancia, encontramos violencia intrafamiliar, encontramos todo tipo de tristeza y de dolor. Y en la propia persona se empiezan a desarrollar enfermedades comprobadas científicamente. La artritis, por ejemplo. En estos días leía de unos estudios que se están haciendo frente al cáncer de mama. Llevan a una amargura guardada en el corazón por no perdón. Todo ese tipo de cosas que se van trayendo. Eso es atar. Pero donde hay perdón, hay libertad. Qué bonito. Porque todos de una u otra manera nos hemos equivocado, porque hemos agredido a personas. Qué bonito si las personas están en vida y Dios nos coloca en el corazón buscarlos y pedirles perdón. Si no están lejos, arrodillarnos y ante Dios pedirle perdón. Y si alguna persona nos ha ofendido de una u otra manera, qué bonito buscarla, abrazarla y decirle, no te preocupes por nada de lo que pasó, porque para mí tú sigues siendo una persona hermosa, ideal, como Dios te ha colocado en mi camino. En la cruz del Calvario, Cristo da su vida y toda su sangre, toda, no le quedó ni una gota, porque la última salía agua sangre, como precio que pagó por la limpieza y el perdón de nuestros pecados. Y eso, cuando nosotros estamos en Él y creemos en Él, nos lleva a una reconciliación. Él nos dice que nos fue dado el ministerio de la reconciliación. Pero para que haya una reconciliación, tiene que haber una restauración. ¿Y qué es restauración? Es restituir completamente todo a la persona. Afecto, amor, humildad. Así la persona haya muerto. ¿Yo cómo puedo restaurar a la persona que murió? Nunca hablando mal de él. Es muy común encontrar personas que fueron agredidas por alguien y está muerta y dice, ay, si le contara. Y empieza con la historia. Es vivir a diario con el mismo problema. Volvamos a Mateo 18, por favor. ¿Y qué pasa si nosotros no perdonamos? Nos faltaba un versículo, ¿no es cierto? El versículo 35. Retomando la historia, vemos que el Señor andaba por toda una región compartiendo y enseñando. Luego nos abre un enlace diciendo que todas esas cosas que Él nos está mostrando nos tienen que llevar al resultado de una acción que es el perdonar permanentemente a nuestros hermanos. Y nos dice que esto es similar al reino de los cielos, el perdón. Pero nos dice en el versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.
Dice el 34, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué nos está diciendo? Que si nosotros no perdonamos, ¿entraremos al reino de Dios? No, es claro. A lo mejor lo vemos, a lo mejor estamos cerca. ¿Qué tan cerca estás del reino de Dios? No, lo tengo aquí en la esquina. ¿Y? ¿Ustedes se acuerdan cuando estaba uno de muchacho y le gustaba ir a las reuniones? Sobre todo cuando uno es de pueblo. Cuando uno vive en una ciudad pequeña y hay una reunión donde los amigos, uno sufre, porque hay una reunión allá y no le llegó la invitación. Entonces uno se para ahí en la esquina, ¿no? A mirar, ¿no? Y entonces está cerca de la fiesta y está como sabrosa. De pronto alguien sale, dicen, no, la comida que van a dar y ese sufrimiento. Hasta que aparece un invitado de allá, un amigo del amigo de uno. Y entonces el amigo invita al amigo y el amigo, el amigo y el amigo. Y entra uno, ¿no? De colado a la fiesta. Y se da cuenta de las cosas bellas. No es lo mismo estar cerca de la fiesta, viendo dónde está la fiesta, que estar dentro de la fiesta. Y eso es exactamente lo mismo que nos está mostrando aquí el reino de Dios. Liberemos y limpiemos nuestro corazón para que Él lo convierta en un corazón de carne sensible. El perdón nos hace sensibles y la sensibilidad nos lleva a servir al prójimo. Ese es el propósito que nosotros tenemos que cumplir. Los dones, los talentos, las mismas cosas materiales que Dios nos dio, nos dice, sirve a tu prójimo, sirve. Pero para poder yo hacerlo de una manera natural, tengo que perdonar. Y si yo estoy sirviendo, esto me hace a mí entender cuáles son los misterios de la verdad de Dios. ¿Se acuerda que también veíamos eso? Que para nosotros nos fue guardado y revelado los misterios de Él. Eso solamente lo podemos entender en la medida en que tengamos una vida al servicio de Él. Y una vida al servicio de Él es una vida que actúa de acuerdo a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Muchas veces para nosotros entrar en el reino de Dios no es fácil. Y no es fácil, ¿por qué? Porque es que nosotros pensamos que cuando estamos haciendo las cosas tal cual como Dios nos dice que lo hagamos y estamos creciendo en Él, van a desaparecer de nuestra vida las dificultades. Y ahí es donde fácilmente podemos caer en el engaño tan sutil, pero que tanto daño le ha hecho Satanás a la iglesia. Entender que ser un cristiano en bendición es un cristiano que tiene plata, es un cristiano que tiene el mejor colegio, es un cristiano que tiene el mejor auto, es un cristiano que tiene los mejores viajes. Y el que no los tiene. Por eso inclusive uno utiliza muletillas y habla mal. Dice, qué bendición de Dios. Hoy me dio la comida. ¿Quiere decir que el que no comió no es bendecido por Él? Mire la bendición que me acaba de dar el Señor. Tremendo Audi 2013. Entonces el que tiene Renault 4, ¿no está bendecido? ¿Ah? Y el que no, pues no hablemos del que no tiene, ¿no? ¿Ah? Él nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen, yo vencí al mundo. Pablo nos habla en Hechos 14, 22.
En 14:22, él nos viene narrando de las situaciones y de las aflicciones que ha tenido, por ejemplo, es apedreado, etcétera. Pero en el 14:22 nos dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La fe es el vivir diario de nuestras vidas, es el actuar de lo que creemos. Si nosotros estamos viendo sus verdades y las estamos creyendo, eso es fe. Si caminamos sabiendo de quién dependemos antes de dar cualquier paso, estamos fortaleciendo nuestra fe. Si actuamos con el hermano que cae en desgracia, eso es fortalecer la fe. Si colocamos nuestra vida al servicio de los demás, eso es ejercitar la fe. Y una fe desarrollada es amor puro. Es amor puro en nosotros. Es Él inundando nuestros corazones. Y dice la palabra, de lo que abunda en el corazón, habla la boca. De lo que hay en mi corazón, son el reflejo de mis actos. Si mi corazón está lleno de la plenitud del amor de Él, yo seré el reflejo de Él en cada acto de mi vida, en mi casa, ante mi cónyuge, mi esposa, ante mis hijos, ante mis vecinos, ante mis padres, inclusive ante aquella persona que en su momento me hizo daño. Y qué bonito si algún día encontráramos que alguien que en su momento nos hizo mucho daño tiene una necesidad y nosotros estemos prestos a ir donde ellos. Pero no nos olvidemos que la mayor necesidad que tiene el ser humano es de Dios. Y nosotros, como hijos de Él, como reflejo de Él, como nacidos de agua y de espíritu, somos instrumentos de Él para mostrar el reino de los cielos a diario y por donde nos movemos. Nosotros no necesitamos morir para vivir en el reino de Dios. Sencillamente, las acciones a diario de nuestra vida demuestran de lo que creemos. Y ahí vamos donde Santiago, que nos dice, la fe sin obras, muerta está. Cuando yo ante los demás demuestro que lo que vivo es lo que creo, estoy mostrando cuál es el camino para el reino de Dios. Esto no se trata de decir que yo lo hago, que perdoné, que creo en Dios, que estudio la palabra y que vivo en Él, que ven los demás en mí ante las dificultades. Qué lindo, como reflexión, no como tarea, porque esto es personal. Si hemos ofendido a nuestra esposa, a nuestro esposo, nuestros hijos, a alguien, y tenemos la oportunidad de ir y de abrazarlo, qué bonito hacerlo. Si ya no está, qué bonito hablar con Dios y entregarle esto. Y ahí nos queda esa inquietud para cada uno de nosotros. ¿Estamos cerca del reino de Dios? ¿Lo vemos o ya entramos? Cada cual sabe de acuerdo a su propia vida en dónde está. No miremos muy lejos, mirémonos a nosotros mismos y mirémonos en la relación con nuestro cónyuge y nuestros hijos. Ahí está. No juzguemos las falencias de nuestros hijos o nuestra esposa o nuestros padres, porque cada uno vive su propio momento en su relación con Dios.
hagamos lo que Él nos dijo que hiciéramos a nosotros. Perdonen. 70 veces 7. Perdonemos. Cada cual individualmente sabrá cuál es su situación con Dios. Nosotros hagamos lo que nos compete hacer. Para terminar, quisiera, si alguien siente que tiene algo para aportar, para enriquecer esta enseñanza, que por favor nos lo comparta para enriquecer la misma. Sí. Steve Jobs. La mamá de él tuvo relaciones con un árabe y no era visto en ese momento bien. Él la abandona y el niño de meses es adoptado por una familia americana de apellido Jobs. Sí. Ella casi se lo quitan el niño porque ella quería que sus padres fueran universitarios y ellos eran bachilleres pero que estaban en el empleo del gobierno americano. Sin embargo, lograron mantener el niño. Cuando Steve Jobs, siendo millonario, su padre supo que él era su hijo, quiso hablar con él y Steve Jobs dijo, no, mis padres son ellos. Murió Steve y nunca lo vio a él. Es triste. No haber tenido perdón. Es cierto. Y suelen haber muchas historias similares. ¿Alguien más nos quiere? ¿Sí? Sí. Es cierto. Son cosas que nosotros tenemos que aprender y vivir. Yo siempre me he hecho una pregunta. ¿Por qué esa ofensa que le hacemos a la persona más cercana no se la hacemos al vecino? Nunca. Nunca. Llegamos cansados, de pronto fatigados y con un día supremamente mal a la casa y el recibo nos recibe y sacamos una educación tremenda. Pero si es dentro de la casa que nos dicen algo, aquí fue Troya. ¿Alguien más, por favor? Sí, hermano. Gracias, hermana. Es cierto. Estas enseñanzas que el Señor nos está trayendo no es más para que nosotros entendamos que si lo que nos enseña no cobra vida en nosotros, es como haber leído 1, 2 y 3 veces 100 años de soledad. Cultura general. Sí, pastor. Los avivamientos nunca han comenzado reprendiendo a Satanás y echando fuera al diablo. La historia de los avivamientos muestra que se iniciaron cuando Dios ocupó el primer lugar en la vida de una persona, en la vida de una familia, en la vida de una comunidad. Cuando Dios es el centro, comienzan los avivamientos. Es cierto, pastor. Y el mayor avivamiento que nosotros podamos tener dentro de nuestra propia congregación, redes de formación cristiana, es el amor explícito, reflejado y real entre nosotros mismos. Ya después miraremos qué pasa hacia afuera. Sí, David.
como que se nos ha ido olvidando. O sea, pasa hoy, bueno, hoy, mañana lunes nos levantamos y bueno, es lunes. Entonces un día más difícil para trabajar y hacer todas las cosas. Y alguien empieza y nos ofende, entonces eso ya como que empieza a ser mella ahí. Y el miércoles ya no nos acordamos, ya directamente nos enojamos con el otro y eso de 70 veces 7 es solamente una frasecita. Creo que el asunto es que como creyentes necesitamos el esfuerzo de recordar diariamente como la cifra de la deuda que se nos perdonó y el valor que se pagó por esa deuda. O sea, fue la sangre de Jesús, fue el hombre perfecto, el que hizo lo que ninguno de nosotros había podido haber hecho, que era cumplir todas las demandas de Dios. Y esa sangre se regó, pero se nos olvida. Entonces creo que el esfuerzo que debemos hacer como comunidad es recordarnos unos a otros, pero también recordar diariamente que fuimos perdonados no solamente por lo que hicimos atrás, sino que aún lo que hacemos diariamente, el Señor, o sea, ese sacrificio sigue valiendo y mi deuda es como si siguiera creciendo y a la vez se siguiera pagando. La conciencia de esa deuda pagada es la que me va a ayudar a perdonar al otro cuando haga cosas que son al final insignificantes. Perfecto, David. Y eso solamente lo logramos cuando esa comunión con Él va llegando casi que a la perfección. Mire, porque Él nos muestra cosas, pero no vemos. Muchas veces nos habla, pero no oímos. Cuando aprendemos a ver y a oír, eso comienza a cobrar vida en nosotros. ¿Sí, Ancísar? Se tiene a veces la palabra, por lo menos la regla de oro, una frase más de cajón. Lo que no quiere que haga, no, no se lo haga a los otros. Como que esto no se hace rema, no se hace liga. Amar a quien me ama, pues dice el Señor, así se los pecados de los paganos se aman y se perdonan, pero nosotros como hijos, como hijas de Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Nos estamos cargando con lo que nos hacen? El Señor dijo, no, esto no merecen el perdón de ellos. Entonces dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, No se cargó, no es. es cierto. ¿Cuánto tenemos que estar ahí en esa Amén. unidad de pensamiento con Él? Sí, No herirnos, no herir a nadie. es cierto, hermano. ¿Alguien más? Sí. ¿Mm? Amén. Y empiezan a vivir momentos que a lo mejor no habían vivido antes. Había una pregunta que si el talento, que si eran gramos de qué, plata o oro. Bueno, el talento en ciertas regiones se llegó a manejar de oro. Pero ¿sabe por qué traje el ejemplo en plata? Porque es que el gramo de plata estaba a 1.057 pesos. El viernes a eso de casi las 5 de la tarde. Y el gramo de oro estaba a 74.000 pesos. Si convertimos esta cifra, más o menos es como el 60% del presupuesto de funcionamiento de Bogotá. Entonces, es terrible. ¿Alguien más? Sí.
Precioso, es precioso lo que estás diciendo. Una de las cosas que más escucha uno dentro de los hogares cuando se habla del perdón es, ¿y mis derechos qué? ¿Y yo qué? ¿Cuántas veces? Entonces ahí es cuando vale la pena eso. ¿Y los derechos de Jesús qué? Él renunció a todos ellos por mí. Y ese conocimiento me permite llegar a esa renuncia, ¿no? ¿Alguien más? Por favor, vamos a orar. Yo quiero rogar que cada uno incline su rostro y que sea un buen momento, el inicio de buscar encontrar esas cosas que hay en nuestro corazón y que nos han causado amargura, tristeza, dolor. Para que eso lo podamos entender, necesitamos ser transparentes con nosotros mismos, no nos digamos mentiras. El Espíritu Santo nos va a revelar aquella ofensa que no hemos perdonado, ni a quien no hemos perdonado. Pueda que sea hoy, mañana, en nuestras relaciones lo va a mostrar. Y ahí es cuando implica ese arrepentimiento total frente a eso. Y va a haber una liberalidad. Eso nos va a permitir nacer nuevamente en agua y en espíritu, y por lo tanto nos va a permitir entrar al reino de Dios y actuar como Él quiere que actuemos. Padre Santísimo, gracias Señor. Como decían los hermanos, tantas veces hemos hablado y estudiado esta palabra, pero ¿qué pasa con nosotros, Señor? Padre bendito, yo pienso que la falla ha estado en nosotros, porque nosotros no hemos sido sinceros con nosotros mismos. Nosotros no hemos sido transparentes con nosotros mismos. Y si nosotros nos engañamos a nosotros mismos, pues también tratamos de engañarte a ti, no sabiendo que tú lo conoces todo. Por eso, Padre bendito, yo te estoy entregando completamente mi vida, para que tú actúes en ella. Y permite que como comunidad, Padre Santo, como miembros del cuerpo tuyo, Señor, sea el poder de tu Espíritu Santo orando en cada uno de nosotros. Padre bendito, transforma nuestros corazones duros en corazones de carne. Haznos sensibles y permite, Señor, que esa sensibilidad nos lleve a servir a nuestro prójimo, empezando por el más cercano. Amando a nuestro cónyuge con la plenitud del amor tuyo, Señor. Llénanos de amor para amarla a esta persona que has colocado a nuestro lado como tú la amas. Amando a nuestros hijos, Señor, como tú los amas, dándonos la sabiduría, la dirección y el conocimiento para educarlos y levantarnos en el temor tuyo, Señor. Y Padre bendito, perdona, Señor, todas esas cosas que hemos omitido. Síguenos hablando, Señor, síguenos enseñando que los siervos tuyos, nosotros, estamos prestos para escuchar y para actuar. Gracias, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.